Y los tópicos que vamos a ver son la descripción del mecanismo de daño, cuáles son los factores críticos de la corrosión microbiológica, cuáles materiales se ven afectados, cómo lo podemos reconocer o identificar y cuáles son los métodos de control. Quiero compartirle aquí que hay mucha información y traté de resumirla lo más que pude para hacerlo genérico. Y cuando digo que hay mucha información es que hay muchas investigaciones, aunque no está del todo muy certero, ya que es uno de las grandes cuestionantes de los mecanismos, de los tipos diferentes de mecanismos de daño, solo para hacer esas aclaraciones. Y básicamente, como vista general, podemos decir que a mediados del siglo XIX habían informes sobre lo que podría ser un tipo de corrosión asociado a microbiología o parecido a lo que hoy ya se puede identificar como corrosión microbiológica. Para los años 40 se habían identificado y estudiado el potencial redox, que está asociado y es un indicador un poco más confiable para identificar lo que es microbiología para ese momento. En 1934 se identificó una primera falla causada por MIC. MIC vendría siendo por su sigla en inglés lo que es la corrosión microbiológica, y fue una falla en una tubería subterránea, la cual fue causada por bacterias sulfuroreductoras. Vamos a ver eso un poquito más. No, yo no sé, yo no ando por aquí, huevo. Para los años 80 hubo un mayor desarrollo e impacto en lo que era la identificación de corrosión microbiológica, y ya para los 90 se desarrollaron diferentes equipos, o mejor dicho, habían equipos que fueron disponibles para identificar lo que eran ese tipo de mecanismo de daño, como son el microscopio de fuerza atómica o electrónico de barrido, la difracción de rayos X y algunos análisis de microondas de electrones. Sobre el MIC y sus efectos en los materiales, es de importancia a nivel mundial, porque no es solamente costosa, sino que al ser un tipo de corrosión localizada, no se conoce cuándo va a fallar y puede representar una situación medioambiental o de salud y seguridad. Entonces, el costo anual de los problemas de corrosión que se asocian a MIC se estiman, o para 1996 se estimaban en un billón de dólares a nivel mundial. Sin embargo, en un estudio o el Impact Study realizado por NACE en 2018, indicaba que el costo total de corrosión representaba el 3.4% del Producto Nacional Bruto a nivel global, lo que equivaldría a 2.9 billones de dólares. Y de esa cantidad se asocia que el 20% representaba el tema de corrosión microbiológica. Y como ustedes podrán ver, esta estimación también genera un poco de incertidumbre en la contribución exacta de lo que es MIC. Una de las razones porque en ocasiones es un poco difícil, no difícil, genera problema para diagnosticar, lo vamos a ver más adelante, y es porque el MIC no viene solo, sino que viene con otros tipos de mecanismos de daño. Ahora que ya sabemos cómo nace lo que es el MIC, necesitamos entender de qué se trata. Básicamente, si nos vamos al estándar de API, que es la Organización Americana de Petróleo, si nos vamos al API 571, que define todos los mecanismos de daño para la industria de oil and gas, ellos definen lo que es el MIC como una forma de corrosión causada por organismos vivos, ya sean bacterias, algas u hongos. También se asocia a la presencia de tubérculos o sustancias orgánicas viscosas. Si nos vamos a la parte electroquímica, vemos que MIC es un proceso electroquímico por el cual los organismos inician, facilitan o aceleran reacciones de corrosión e interaccionan con tres componentes, que es el metal, el medio o la solución y los microorganismos. Si ustedes pueden ver en la imagen, ahí tenemos cualquier tipo de metal. Los medios, siempre y cuando tengan alto
altas concentraciones cloruros, sulfatos, sulfitos, y vemos también diferentes tipos de microorganismos. Se considera el MIC cuando la corrosión está influenciada por una actividad biológica. Es decir, tiene una fuente de energía, una fuente de carbono, un electrodonador y un aceptor de electrones y el medio acuoso. ¿Por qué es un poco difícil identificar MIC si no se hacen los estudios correspondientes para trazar o identificar la bacteria? Porque el MIC se puede evidenciar como diferentes tipos de corrosiones localizadas, como son las picaduras o el corrosion o pitting corrosion. Ustedes ven en la imagen acá, tenemos un dibujito de lo que es una corrosión por picadura. Se puede también manifestar en lo que es el stress corrosion cracking o agrietamiento por corrosión bajo tensión. Se puede evidenciar en fragilización por hidrógeno, en lo que es desprendimientos de metales, e intensifica lo que es la erosión, corrosión y lo que es la corrosión galvánica. Nosotros vamos a ir viendo algunas imágenes de las diferentes formas en que se puede ver la corrosión microbiológica en los siguientes slides de la presentación. Pero si vemos esta imagen, ustedes ven que hay una picadura en el metal, está una base de stainless steel, y en la base, debajo de la picadura, debajo del tubérculo, que vendría siendo la parte microorgánica, que es la parte azul oscuro, ustedes ven que hay un ambiente que tiene óxido, que tiene cloruro, que tiene sulfato, lo cual hace propicio el desarrollo de lo que es la corrosión microbiológica. Como es el mecanismo, lo veremos en las próximas diapositivas. Es importante considerar que los microorganismos usan lo que son aceptadores de electrones para poder respirar, ya sea oxígeno o sulfatos o nitratos o nitritos. Entonces, basado en ese oxígeno o en esa respiración que ellos realizan, hay algunos tipos de organismos y generan ciertos productos. Y eso es lo que identifica el tipo de corrosión microbiológica en una metalúrgica. Por ejemplo, si la reacción es aeróbica, tenemos oxígeno, el producto es agua. Y los organismos que utilizan el oxígeno serían los organismos facultativos y estrictamente aeróbicos. Si nos vamos a lo que es la reacción anaeróbica, entonces tenemos los que son los nitratos, o sea, los organismos que lo utilizan son bacterias desnitrificantes, tenemos bacterias anaerobias, bacterias sulfuroreductoras, y todas ellas son las que inducen o generan lo que es la corrosión microbiológica. Es importante destacar que no es en sí el microorganismo, sino la reacción del microorganismo lo que genera un subproducto que afecta el metal. Y esa afectación tenemos que relacionarla con lo que son celdas de concentración de oxígeno o celdas de concentración de iones metálicos. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, toda el área que está fuera del biofilm, toda esa área es rica en oxígeno. Sin embargo, debajo del biofilm, ustedes van a tener un área donde la concentración de oxígeno es baja. En las superficie donde tienes un cambio de concentración de oxígeno alto y bajo, esa superficie se considera como una celda de concentración. Igual ocurre en una celda de concentración de iones metálicos, teniendo en consideración que el área del metal que tiene la alta concentración de iones metálicos será el área anódica y será la que se corroe, que en este caso vendría siendo esta, si pueden ver el mouse, que es donde ocurre lo que es la picadura. Entonces, tenemos los organismos, microorganismos, y tenemos las celdas de concentración que se puedan dar para que se forme lo que es la corrosión. Existen diferentes tipos de corrosión y los más importantes son las bacterias sulfuroreductoras,
bacterias iron oxidizing bacteria o acid producing bacteria, sulfur oxidizing bacteria, y vamos a hablar de estas dos últimas amiguitas. Porque, aunque son importantes, no las vamos a mencionar más adelante. Las bacterias que son formadoras de lodo existen en presencia o no de oxígeno y producen una variedad de esferas extracelulares de lodo de alta densidad que cubren toda la superficie del metal. Sus principales efectos desfavorables son la protección de anaerobio y ahí da cabida a que entren las bacterias sulfuroreductoras o las que son iron oxidizing bacteria para atacar. Entonces, aunque se forme, digamos, esa celda, realmente quienes actúan son otro tipo de bacterias. No, ellos le dan el medio para que otra bacteria actúe. Y lo que son los metanógenos, estas últimas lo que hacen es metabolizar lo que es el hidrógeno molecular, el hidrógeno o el dióxido de carbono, lo que son los acetatos, y producen lo que son metanos. Entonces afectan lo que es la metalurgia. Entonces, como no vamos a hablar de ellas más adelante, quería definir ambas, ya que estas ayudan a que otra área se desarrolle. Sin embargo, son de las más importantes cuando se habla de corrosión microbiológica. Aquí hay varios ejemplos de lo que son bacterias sulfuroreductoras. Normalmente se identifican como unas arrugas o sobre el metal, no se le llaman arrugas, pero vamos a decirlo así, unos poros en la superficie del metal, lo cual tiene un olor muy parecido a lo que son los huevos podridos, ¿verdad? Y cuando se remueven esas escorias de la superficie del metal, entonces se evidencia una picadura, como ustedes lo pueden ver en esta imagen de acá. Esto es la picadura, vista de otra manera es esta misma picadura. Sin embargo, esta parte cuando se remueve, esto es lo que se observa. Bien, las bacterias sulfuroreductoras son un grupo de compuestos por bacterias que pueden realizar respiración anaerobia y utilizan lo que es el sulfato como aceptor terminal de electrones, reduciéndolo a sulfuro de hidrógeno. Por ello es que huele un poquito a huevo podrido. Sabemos que lo que hacen es que respiran sulfato si recordamos la tablita anterior. Se dice o no se dice, sino que una de las primeras discusiones referente a cómo identificar este tipo de bacterias hablaba de lo que es una despolarización anódica y una despolarización catódica, que para aquellos que hayan escuchado de protección catódica saben que esto se utiliza bastante o es una de las identificaciones de pérdida de protección del metal. Pero no lo vamos a abundar aquí, sino que es importante porque es una reacción muy parecida a esta que ustedes pueden ver que realizan las bacterias sulfuroreductoras. Básicamente, esta bacteria tiene 3 puntos claves, lo que es el metal, que es una celda electroquímica, una reacción anódica, lo que es la solución, lo cual vendría siendo el electrolito, ya sea suelo o agua, es una reacción catódica, y el microorganismo que sería el que realizaría la despolarización microbiana. Básicamente, en ausencia de oxígeno, las áreas catódicas de una superficie metálica se despolarizan rápidamente por el hidrógeno atómico. En condiciones anaeróbicas, la reacción catódica alternativa al desprendimiento de hidrógeno, como la oxidación del óxido gaseoso o por óxido gaseoso o disuelto. Eso no estaría disponible. Entonces, esas son condiciones que resultan en lo que es la disociación del agua en cuanto a que ésta se convierte en la principal reacción catódica con los iones hidrógeno y así producen en la superficie metálica lo que es la depolarización y consumen la enzima hidrogenasa. Esto que está aquí es un esquema de cómo ocurre, vendría la picadura en el ánodo. Recordar los que participaron en una presentación anterior donde hablábamos de lo que es corrosión o cómo ocurre. El ánodo siempre es lo que se corroe. Y es aquí donde actúa básicamente
el microorganismo. Existen diferentes grupos de bacterias sulfurorreductoras. Sin embargo, las que más destacan son la delta proteobacterias, que estas incluyen sulfurobacterias y esos nombres muy bonitos que solamente los biólogos comprenden mucho, los microbiólogos, ¿no? Es importante conocer los diferentes tipos de bacterias porque cuando se hacen las PCR, que se hacen también en la técnica de PCR, lo que hace es amplificar el muestreo de ADN para identificar la bacteria. Cuando se hacen análisis de falla, entonces se pueden identificar el tipo de bacteria que influyó en que se desarrollara la corrosión en una metalurgia X. Entonces es importante mencionarla y más que nada estas son las que más han salido a campo en casos que tienen que ver con corrosión inducida por microbiología. Importante es indicar que la mayoría de esta información está asociada a lo que es la industria del petróleo, pues no se habían quizá visto casos en otras industrias de corrosión microbiológica o no anteriormente. Y aún hoy en día se siguen estudiando. Para hablar un poco de lo que son las bacterias que oxidan hierro, podemos decir que son un grupo de bacterias aeróbicas. Estas metabolizan lo que es la oxidación de los iones de hierro o ferrosos y o manganosos. ¿Qué significa eso? Que no solamente se le llama iron oxidizing bacteria, también se le llama también la bacteria que oxida por manganeso. Entonces se pueden encontrar cualquiera de los dos nombres. Estos presentan una coloración o un poco marrón o un poco rosa, generalmente, cuando se identifica en campo o se ve algún tipo de picadura. Si tiene no la coloración oscura o negra, sino medio marrón, medio rosa, entonces ya se puede identificar visualmente que estaría asociado a una bacteria relacionada a hierro o manganeso. Se dice que las biopelículas de bacterias oxidantes de hierro y manganeso tienen un efecto directo sobre la química de las películas de los metales al adherirse y depositar óxidos metálicos en la superficie. Que estos serían lo que cambiarían el potencial y generarían lo que es la corrosión. Si vemos aquí, cambio de potencial, vendría siendo igual a una celda de corrosión, ya sea un cambio, una celda de corrosión por oxígeno o una celda de corrosión por iones metálicos. Si hay un cambio, te va a generar temas de corrosión. Dentro de las bacterias más mencionadas están la Gallionella, la Xerotillus. Esta es una imagen de cómo se ve en microscopio amplificado lo que es este tipo de corrosión. Esa es una muestra de un tanque. También tenemos lo que son bacterias que producen ácidos y se dice que son uno de los tipos de corrosión más agresivos, ya que sus subproductos son ácidos orgánicos e inorgánicos, los cuales sirven como nutriente para otras especies de microorganismos. Es muy común encontrar el acid producing bacteria junto con las bacterias sulfurorreductoras o con las que oxidan por hierro. Es muy común encontrar una mezcla de ambas ya que te genera el ambiente propicio. También crea las condiciones para aumentar lo que son las actividades más agresivas de la bacteria sulfurorreductora. Estas bacterias generan un cambio en lo que es el pH en la parte baja, es decir, reducen bastante lo que es el pH y dependiendo del tipo de metalurgia sabemos que un pH ácido puede atacarlo de manera bastante agresiva. Y es aquí donde se ve la unión no solo de la bacteria o que la bacteria produjo la corrosión o dio inicio a la corrosión, sin embargo entra
en juego otro mecanismo de daño que afecta. El problema central de corrosión por ácido sulfúrico y ácido nítrico es el hecho de que las sales resultantes son solubles en agua y por lo tanto no es probable la formación de una capa protectora como productos de corrosión, que es como ocurre en la parte alcalina, que las mismas sales, el mismo carbonato te protegen en ocasiones de metano. Además de la disminución del pH, también se forman depósitos protectores, no se forman, perdón, depósitos protectores en la superficie. Aquí también tenemos una imagen amplificada de cómo se ve el acid producing bacteria. Y como les decía, muchas veces si buscan imágenes va a estar muy asociado a cómo se evidencian los dos tipos de bacterias anteriores, pues existe una unión o normalmente aparecen en conjunto. Está sulfur oxidizing bacteria también, que estos son aerobios que obtienen energía por oxidación del compuesto de azufre reducido en azufre elemental por oxidación parcial o sulfato, que en el agua forman un ácido sulfúrico. Y básicamente es esto lo que ataca a la metalurgia dependiendo del tipo de metal. Los géneros que son más investigados han sido los Thiobacillus, los Sulfolobus, y estos tienen una vida, o mejor dicho, tienen un rango activo de 1 a 2.5 en pH y también son resistentes en cierta forma a cierto rango de temperatura de 45 a 50 grados. Sí les puedo comentar que varias de estas bacterias lo he podido ver en diferentes tipos de ambiente que van desde lo ácido a lo alcalino, pasando por temperaturas en los rangos de los 90 y hasta 105 grados. El tema microbiológico es bastante fuerte y más que nada porque las bacterias se pueden acostumbrar al ambiente. En algunos casos mueren, pero en otras pueden mutar y hacerse adecuado al ambiente. ¿Qué significa eso? Les puedo decir que he visto casos de bacterias sulfuroreductoras en acero al carbono que contiene material alcalino, básicamente a los 13 de pH, y aún así se forman bacterias sulfuroreductoras. Y también he visto el mismo caso en una condición de pH ácido entre 1.5 con temperaturas de 70 a 80 grados y en metalurgias nobles como son los dúplex o los acero inoxidable y superdúplex. El mismo tipo de bacteria. Entonces, para que vean el amplio espectro del crecimiento microbiano. Se dice que este tipo de bacteria, que es la de oxidación de azufre, provoca el biodeterioro de las alcantarillas de hormigón, que se producen cuando los microorganismos que viven en la biopelícula no sumergida del hormigón excretan ácido sulfúrico, lo cual perjudica al hormigón, sabiendo que esto es alcalino. Este último. Algunos puntos importantes que debemos de conocer relacionados a la corrosión microbiológica es que esta se encuentra en ambientes hospiciosos principalmente, o en aquellos lugares donde hay un flujo, ya sea estancado o un bajo flujo, lo cual permita el crecimiento microbiano. Y también, dependiendo de los tipos de bacterias o todos los tipos de bacterias que pueden existir, estos sobreviven y crecen bajo ciertas condiciones, ya sea a falta de oxígeno, en presencia de luz o en oscuridad, en alta salinidad, en baja salinidad, en los pH que van desde 0 a 12, en temperaturas
de menos 17 hasta 113 grados Celsius. Eso va a depender del tipo de bacteria, la permanencia y las condiciones óptimas de ellas para evolucionar. Ustedes están viendo ahí una imagen, eso es una tubería, si se dan cuenta, la restricción de flujo se encuentra en la parte de abajo, donde tienen, digamos, incrustaciones de producto, y esas cavidades de dichas incrustaciones son óptimas para que haya un flujo laminar, por así decir, interrumpido, y eso sea una condición óptima para el crecimiento microbiano. Lo que hace la bacteria es que rompe esa película y va generando el daño hasta llegar al metal y en ocasiones traspasarlo. Si vieron la primera imagen donde la bacteria ya te traspasan lo que es el espesor del metal. Parte de los factores críticos también están que los pH neutros favorecen el crecimiento bacteriano y el pH bajo incrementa lo que es la corrosión. Aquí se da más fácil la unión de diferentes mecanismos de daño. La alta cantidad de oxígeno disuelto incrementa la corrosión y favorece el crecimiento bacteriano, como son las células. El alto contenido de sal ralentiza lo que es el crecimiento de bacterias. Sin embargo, el bajo contenido favorece lo que es el crecimiento microbiano. Altas concentraciones de cloruro aumentan lo que es la corrosión, en este caso lo que es cloruro stress corrosion cracking o ataque de halógenos, como se le llama. Y cuando estamos en diseño de planta, uno de los puntos más importantes, cuando vayamos a hacerles las pruebas hidrostáticas a lo que son tuberías, tanques y equipos a presión, otros que es contenedores metálicos, básicamente es considerar la calidad del agua, pues la mayoría de los crecimientos microbianos se dan en inicio en estos equipos porque el agua es de baja calidad o no ha sido tratada. Y como es un proceso que dura tiempo, dura horas, diferentes flujos y presiones, pues favorece lo que es el crecimiento microbiano. Ustedes pueden ver en la imagen, estos poritos que están acá son los poritos que le hablaba en un principio de lo que es la bacteria sulfurorreductora, que van generando, van socavando lo que es el metal y ese residuo entonces se convierte en lo que es una costra. Cuando esa costra se remueve, se encuentra debajo la picadura avanzada, la cual ha afectado ya al metal. Una de las preguntas que siempre nos han realizado es ¿cuáles son los metales que podrían ser nobles al efecto de la corrosión microbiológica? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. Casi todos los materiales de ingeniería experimentan MIC y en su mayoría por bacterias sulfurorreductoras. De esos materiales tenemos cobre, níquel, aluminio, titanio y las aleaciones de ellos. Los aceros, tanto dulces como inoxidables, son ejemplos también del efecto de la microbiología. Dentro de los aceros inoxidables que se han visto más afectados por bacterias sulfurorreductoras han sido los inoxidables duplex, los que son 22, la serie 2205, la cual exclusivamente sumergido en agua por lo menos a 18 meses, de un año a 18 meses, pues se puede ver crecimiento microbiano. Les puedo decir que una de las sorpresas que se han llevado muchos especialistas que han trabajado con corrosión microbiológica es encontrar que el titanio grado 2 tiene o se haya visto afectado, pues hay procesos en los cuales este se utiliza como uno de los mecanismos de control por su nobleza y porque no se ha visto afectado. Sin embargo, en el área de minería se ha llegado a este efecto. Se ha visto efecto a muy altas temperaturas del material titanio grado 1 y grado 2. También se han reportado tasas de corrosión con un rate de 10 milímetros por año en plantas de tratamientos de aceite
de 0.7 a 0.4 milímetros por año por la acción de las bacterias sulfuro-reductoras o productoras de ácido en ambientes como el suelo. Porque aunque si bien es cierto se da en su mayoría de los casos en áreas acuosas, también es cierto que en materiales que son sumergidos, en tuberías sumergidas, puede ocurrir, dependiendo del tipo de suelo, la contaminación o composición que tenga el mismo, pueden incidir en corrosión microbiológica. ¿Cómo se puede identificar? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para identificar lo que es el MIC? Bueno, lo que es hoy la AMPP o lo que es NACE International tiene 3 guías que se pueden utilizar en campo. No son las únicas, hay más, pero estas 3 se pueden utilizar en el campo. Una de ellas de detección, prueba y evaluación de MIC en superficie externa de tubería enterrada. El 194-2014 es monitoreo de campo, el crecimiento bacteriano en sistemas de petróleo y gas. Y el TM0212 de 2018 es detección, prueba y evaluación de MIC en superficies internas de tubería. Y como les comentaba, los temas de microbiología se han estudiado más o existen más información en lo que es la industria de oil and gas, más que en otras industrias. Ustedes pueden ver acá una imagen relacionada de lo que es los sistemas o cómo se visualiza debajo del microscopio, ¿verdad? El crecimiento bacteriano, cómo se ven las esporas. Importante es conocer que para identificar lo que es la corrosión microbiológica se requiere una combinación de evidencias metalúrgicas, evidencias químicas y evidencias biológicas. Es importante que la muestra que se tome no se limpie, sino que se envíe al laboratorio tal cual como se encuentra, totalmente sucia. Pues cuando se limpia, si el agua no está tratada como se limpió, no se mantiene y no se puede identificar el tipo de bacteria. Entonces, se envía la muestra tal cual como se encuentra. Si por alguna razón durante el proceso de corte se levanta algún tipo de sólido que estuviera adherido al metal, también se envía dentro del muestreo a analizar. Eso es para poder identificar la bacteria o microorganismo que ha hecho el daño. Se evalúa lo que es la morfología de la picadura, si la picadura es elíptica, si es una picadura profunda, cuál es el ancho, cuál es la profundidad del mayor de los picos, para conocer si es un tipo de corrosión que de por sí se llama por picaduras o si realmente hay una incidencia de una bacteria. También se analizan lo que son las huellas digitales mineralógicas, básicamente toda la mineralogía al lado de lo que es el metal o sobre el metal o debajo o sobre la picadura, perdón. El aspecto y color de los productos corrosivos es importante. Sabemos que si se encuentran de color oscuro, negro, con ciertos olores podridos, vendría siendo una bacteria sulfuro-reductora. Si tenemos un color rosado, marrón, sabemos que esa es oxidizing bacteria, iron oxidizing bacteria. Si nosotros encontramos una coloración un poco anaranjada, ya sabemos que es un acid producing bacteria. Entonces hay que conocer lo que es el aspecto y el color de los productos corrosivos. También las características del ataque microbiano, si es posible obtener muestras del electrolito que estuvo en contacto con el metal, es sumamente de valor. Se envían estas muestras a lo que son laboratorios. Estos laboratorios utilizan diferentes métodos, métodos dependientes de cultivo y métodos independientes de cultivo. Y se hacen pruebas también de verificación en campo, pruebas rápidas. Estas pruebas, aunque son rápidas, realmente se toman hasta 15 días para indicarte qué tipo de presencia y o bacteria puede haber en la superficie
Y hay otros métodos que son de reconocimientos electroquímicos. Aquí vamos a ver cuál es el espectro de lo que son los cultivos independientes. Ahí se me fue independiente en ambos lados, pero este lado es dependiente, este es independiente. Tenemos lo que es la PCR, lo que es la electroforesis en gel radiante, la hidratación in situ, fluorescencia. Todo esto son análisis que se realizan, digamos, en laboratorio. Los que son dependientes están los cultivos, exámenes microscópicos directos, pruebas de anticuerpos y análisis de los gases grasos. Importante es, ante un análisis de falla, o mejor dicho, ya tengo un equipo que ha cedido, tiene una picadura, lo más adecuado es hacer un corte de ese metal que ha fallado para enviar a analizar. Cuando se hace la investigación, se hacen en 4 métodos importantes, lo que es la parte de materiales, lo que es la parte física o la condición operativa, lo que es el ambiente químico al cual estuvo expuesto el material y lo que es la microbiología. Y mayormente se envían a laboratorios especializados a hacer análisis de metalografía, hacer análisis de ADN para identificar el tipo de bacterias si no se tienen métodos rápidos, para identificar qué fue lo que actuó y saber cómo voy a controlar. Si yo sé cómo me falló mi equipo, sí puedo reconocer la bacteria, lo más adecuado es que yo pueda implementar métodos para controlar lo que es ese mecanismo de daño. Y es importante indicar que lo primero que nos llega a la mente quizás sea, bueno, vamos a colocar un tratamiento químico, vamos a colocar micromicidas o biocidas, mas no necesariamente es así, existen otros mecanismos. Dentro de los mecanismos de control se pueden dividir en físico-mecánico, tratamientos químicos y tratamiento electroquímico. Dentro de los físico-mecánicos tenemos los pigging o lo que le llaman los puerquitos, que vamos a ver una imagen más adelante. Lo que es la radiación ultravioleta, eso lo conocemos, como es las lámparas UV. Y tratamiento ultrasónico, que básicamente es la emisión de sonido. Dentro de los tratamientos químicos tenemos los que son los biocidas y en lo electroquímico lo que es la catódica y los recubrimientos industriales. Ustedes pueden ver en esta lámina, esto que está acá no es más que un celdito o un pigging. Existen diferentes tipos de pigging, algunos son para hacer limpieza. En esta imagen, si se ve, acá están colocando en la parte negra lo que es la biopelícula, y este dispositivo lo que hace es pasar a través de la tubería en dirección del flujo para eliminar esas biopelículas de la pared, dejando la tubería limpia. Sin embargo, también hay pigging que son para medir lo que son los espesores de pared de la tubería. Otros tienen la tecnología de phase array, también para medir lo que es el espesor de película, pero también para verificar cualquier crack o fractura en la metalurgia, ¿verdad? Cualquier deformación. O sea, no es solamente para limpieza. De este lado podemos ver las frecuencias a las que se utilizaría la tecnología de ultrasonido, el tratamiento ultrasónico, donde se ven que las altas frecuencias son las que podrían impactar a la parte microbiológica e inhabilitarla. No es una de las tecnologías más utilizadas o representan altos costos, pero tampoco es de todas las más efectivas. Sin embargo, las menciono porque son de las que existen. Cuando hablamos de tratamientos químicos,
Nosotros vemos nos vamos a lo que es el tratamiento del agua, en sistemas que son acuosos, utilizando floculantes, que son sustancias químicas que lo que hacen es aglutinar los sólidos en suspensión y provocan su precipitación. Los biocidas, oxidantes y no oxidantes, oxidantes aquellos que de por sí oxidan la materia orgánica, te generan un tema de corrosión. Y el no oxidante, que funciona como un mecanismo diferente de oxidación, o sea, interfiere con el mecanismo y la estructura de la célula, destruyendo la pared celular o impidiendo su respiración o impidiendo su reproducción. Y es de esa manera que elimina lo que son los microorganismos. Tenemos los inhibidores de corrosión, pues cuando se utilizan biocidas puede haber cierta metalurgia que se vea afectada y para ello existen inhibidores de corrosión para no afectar esa metalurgia, ya sea de metales amarillos, de metales rojos. Y tenemos los pasivadores, que son sustancias oxidantes inorgánicas que básicamente desplazan el potencial de corrosión varias décimas de voltios a valores más nobles, más favorables. Y cuando tenemos potenciales más nobles, entonces la película no se corroe, porque el metal no es activo. Dentro de los controles electroquímicos tenemos lo que son la protección catódica. Acá en lo que es el balco, todos esos puntitos que ven de color más claro son ánodos de sacrificio. Y del otro lado, con corriente impresa, el cual utiliza siempre una fuente externa, que es un rectificador. Y cuando se trabaja con protección catódica para poder trabajar lo que es la corrosión microbiológica, el potencial del acero debe polarizarse a menos 950 milivoltios comparado con el electrodo de cloruro. Uy, se me fue esa. De cloruro. Existen también lo que son los recubrimientos industriales. Esto es sulfato de cobre. Cobre sulfato de cobre, perdón. El SCE. Cobre sulfato de cobre. Los recubrimientos protectores son barreras. Lo que ellos hacen es que se colocan en el metal y sirven para hacer una barrera entre el electrolito y el metal. Y siempre y cuando el mecanismo de aplicación sea el adecuado y no genere lo que son pinhole o holidays o rotura en el recubrimiento, pues el metal estará protegido. Importante es que los recubrimientos industriales a utilizar en lo que es corrosión microbiológica, pues deben de ser funcionales al ambiente en el cual se van a utilizar. Me explico. Debe ser resistente a un ambiente alcalino para que en un punto no ceda y la corrosión pues no siga actuando debajo del recubrimiento. Además de que se debe de eliminar con un micromicida cualquier espora de ese microorganismo en el metal antes de ser pintado. Hasta aquí les presenté lo que es un poquito o un overview de lo que es corrosión microbiológica. Si tienen alguna pregunta que les pueda responder. Muchísimas gracias, Noelia. Y nada, lo hiciste en tiempo récord. Abarcaste los 50 minutos que acordamos. Y nada, pasaríamos ahora a las preguntas, a ver quiénes ya tienen sus preguntitas ahí anotadas para que la puedan expresar. Muchacho tan tímido, José, no hay preguntas. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Claro, claro. Ok, entonces, ¿de qué
factores dependería la selección del tratamiento más adecuado, por así decirlo, de control o de prevención de corrosión microbiológica? O sea, ¿qué factores se tienen que tomar en cuenta? Ok, te comento desde ahora que para poder tener un control efectivo de corrosión, ya sea para microbiología y o para cualquier otro tipo de corrosión, eh, uno solo no es suficiente. Siempre debe de haber una mezcla de dos controles para poder conseguir una mayor protección. En el caso de del tema microbiológico, como en su mayoría ocurre en soluciones acuosas, lo más adecuado es unificar lo que es el tratamiento con productos químicos y lo que es recubrimiento, siempre y cuando se pueda, o uno de los dos. Y es bueno entender, siempre y cuando sea posible, utilizarlo ambos, porque sería más efectivo. Los biocidas tendrían que ser seleccionados de acuerdo a la metalurgia que tengas y al al subproducto que te puedan generar y que no afecte el producto que estás llevando dentro de ya sea tu tubería o tu tanque. Entonces, sería un biocida, por ejemplo, no oxidante junto con recubrimientos, o un biocida oxidante junto con recubrimientos. Es importante que cuando se trata con productos químicos, siempre se debe de colocar un inhibidor de corrosión para que, dependiendo del tipo de biocida, no te afecte toda la metalurgia. Eso va a depender de tu flujo de proceso. Si tenemos el fenómeno microbiológico en suelo, entonces lo adecuado o lo que más procede es utilizar protección catódica junto con recubrimientos industriales. O sea, hacer una mezcla de recubrimiento y protección catódica, ya sea en corriente impresa o en ánodos de sacrificio. Hay un tema ahí de costos, pero eso ya depende digamos, es una decisión gerencial, porque los costos están muy involucrados en ese tipo de protección. Espero haber podido responder tu pregunta o si tiene quizá alguna dudita más. Sí, gracias. Y también para preguntar si en el país existen laboratorios certificados que hagan esas pruebas. Te puedo decir que he trabajado con laboratorios externos. Sí tengo entendido que en la Universidad de INTEC hay algunos de los estudios que se utilizan para temas microbiológicos que se pueden realizar, mas no podría hablarte con seguridad, pues siempre he utilizado laboratorios externos en Estados Unidos mayormente y en Canadá también. Ok, muchas gracias. A la orden siempre. Muy bien. Aquí tenemos a Víctor Coronado, que me parece que quiere hacer una pregunta. Sí, Víctor. Sí, buenas noches. Sí, se había puesto en la diapositiva una parte que decía que si el medio del pH es neutro, eso favorece que se multiplique, ¿verdad?, los microorganismos. Pero vi en otra parte que decía que si el medio es salino, entonces eso va a bajar la multiplicación bacteriana. Entonces, ahí difiere porque tengo entendido que las sales tienen un pH neutro. Entonces, al ser neutro, bueno, se supone que debe de disminuir. Eso es lo que tengo entendido. Te voy a comentar, Víctor. Aquí te coloqué la diapositiva. Uno de los puntos más interesantes del tema de corrosión microbiológica es que todavía existen contradicciones de digamos, todas las investigaciones que se han realizado. Algunas investigaciones, por ejemplo, te voy a hablar de una contradictoria, hablan de la despolarización del cátodo. Sin embargo, si nosotros nos vamos a lo que es la despolarización del cátodo, no sería la expresión adecuada, sino despolarización del ánodo. Eso ya un poquito más en cuanto a temas de protección catódica y temas de microbiología. Y existen esas contradicciones por estudios que realizan unas personas y otras. Sin embargo, sí me parece que mostré en una diapositiva que tienes diferentes tipos de microorganismos, los cuales se pueden adaptar al medio y se pueden reproducir. Tengo experiencia de medios que son sumamente ácidos
donde tenemos presencia de bacterias sulfurorreductoras y bacterias acid producing bacteria. Las mismas las tenemos en un ambiente alcalino con condiciones totalmente diferentes en cuanto a temperatura y producto, y totalmente alcalino, y también en misma bacteria en un sistema neutro. Entonces, al final del día las bacterias se acostumbran. Ahora, dependiendo del tipo de bacteria, dependiendo del tipo de ambiente, puede ser que su desarrollo sea o más lento o más rápido. Tendría, bueno, esa sería una de las informaciones que te daría para respuesta, porque todavía estos temas se están estudiando bastante. Están un poco contradictorios con lo que cada día va apareciendo con respecto a la corrosión microbiológica. Pero los microorganismos se adaptan al medio, y si tienen la posibilidad de multiplicación, entonces, aunque sea más lento, sí ocurren, sí se puede dar el caso. Bien, entendido, gracias. A la orden siempre. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Los muchachos están tímidos, José. Yo les estaría exhortando a los chicos que son, si tenemos acá personas que son de ingeniería mecánica, la parte de ingeniería química, la parte de ingeniería industrial. Estos temas de corrosión son muy bonitos, es muy amplio, y en nuestro país todavía no tenemos ese boom. Habemos pocos profesionales que tratamos el tema, nos dedicamos a ello y estamos, digamos, preparados, capacitados para ello. O sea, necesitamos un poco más de que los nuevos egresados pues se vayan moviendo a lo que es la parte de materiales, selección de materiales apropiados, diseño de planta, lo que son los controles de corrosión, específicamente lo que es la parte de recubrimientos, la parte de protección catódica, identificación de mecanismos de daño o tipos de corrosión, que los muchachos, digamos, como digo yo, nos enamoremos un poquito más de esta parte. Se necesita en nuestro país y somos muy poquitos los que nos dedicamos a trabajar en esto, en ciencia de los materiales. Somos poquitos. Es muy bonito, tiene amplias oportunidades de desarrollo, y sería bueno que nos vayamos encaminando a este tema. El tema de corrosión no ocurre solo en metales. Una de las primeras cosas que para mí fue chocante cuando yo escuché eso de mis profesores la primera vez en una certificación internacional, oye, no solo ocurre en metales, ocurre en todo tipo de material. Lo único que lo llaman de manera diferente, pero sigue siendo un mecanismo de daño. Entonces, los invito a que exploren un poquito más sobre estos temas, no solamente MIC, sino todos los demás mecanismos de daño y tipos de controles, y que vayamos, digamos, enamorándonos un poquito más de eso realmente, porque habemos pocos, queremos más, y nuestro país lo necesita, nuestras industrias lo necesitan. Es así. De hecho, se invitaron los estudiantes de diseño de planta porque es un tema muy interesante para ellos, porque están trabajando en el diseño de planta, y este es un tema muy importante también en la parte de costos, porque a la larga un deterioro de material, ya estamos hablando de costos, y es muy importante. De hecho, por eso materiales y corrosión está en la cátedra de decisiones económicas, o sea que está muy atado a esa parte. Aquí tenemos a Jessica Jiménez, que quiere hacerte una pregunta. Vamos a ver. Hola, Jessica. Hola, ¿se escucha? Sí, señora. Perfecto. Quiero preguntar acerca de dónde yo puedo hacer algún curso o diplomado, no sé, que me pueda introducir o que yo pueda prepararme para entrar al área. Wow, esa sí que es una muy bonita pregunta, Jessica. Y le digo, fíjese,
En nuestro país tenemos empresas que han traído entidades como la ASTM a dar entrenamientos que tienen que ver con corrosión, diagnósticos de corrosión. Factor humano trae bastante este tipo de entrenamiento acá. Entonces, una de las oportunidades sería ver el programa de esa empresa. Sin embargo, la mayoría de los entrenamientos lo puedes encontrar en la organización AMPP o lo que era antes NACE o SSPC, ya que ahí se encuentran la mayoría de los entrenamientos y certificaciones aprobadas internacionalmente con respecto a lo que es corrosión, diseños de controles de corrosión, corrosión debajo de insulación, corrosión microbiológica, recubrimientos industriales o el programa de recubrimiento en general, el programa de protección catódica, tanto la parte de petróleo, la parte de puentes y marina y la parte industrial. También la formación para ser, digamos, examinadores en la parte de recubrimientos. Esas plataformas tienen cursos que son virtuales. Hay algunos que son en inglés, otros que son en español. Y de verdad les recomendaría verlos, ver esa parte. También la ASTM tiene cursos que son virtuales. La ASME.org también tiene cursos virtuales que tienen que ver con estos temas. Corrodere, que es otra entidad internacional que tiene entrenamientos relacionados a corrosión. Acá en el país te puedo decir que Factor Humano trae personas que hacen este tipo de entrenamientos formales. Ok, tenemos a alguien más con una pregunta. Bueno, realmente no sé el nombre. Huawei o Huawei. Al teléfono Huawei. Sí, buenas noches, muy buenas noches, futuro colegas. Buenas noches, mi nombre es Erci Mancebo Ramírez. No figura el nombre, no sé qué pasa, pero está bien. Quería hacer una pregunta en relación. Ya Noelia ha dado a conocer sobre los procesos de corrosión, tanto por ataques microbianos como además por recubrimiento para evitar estos ataques en el proceso de lo que es la galvanotecnia o de lo que es el proceso de anodizado. Quería hacer la pregunta, Noelia, en relación, ¿por qué razón los microorganismos atacan más en presencia de oxígeno que en ausencia de oxígeno? No necesariamente, sí, no necesariamente. Si vemos la primera lámina, yo decía que va a depender del ambiente, de la aceptación de los electrones o los ambientes o microorganismos aceptadores de electrones, va a depender de si reciben o prefieren el oxígeno o aceptan lo que son los electrones del oxígeno o de lo que son sulfatos o nitratos o nitritos. Entonces, no necesariamente está asociado a oxígeno, sino a que ese microorganismo pueda respirar bajo un ambiente de oxígeno. Si vemos un poquito atrás a toda la presentación, la mayoría de los efectos de la bacteria se da en un ambiente anaeróbico porque el mayor inconveniente es la bacteria sulfuroreductora. A lo largo de la presentación lo fui diciendo. Entonces es un ambiente anaerobio y lo que hacen es sustituir el oxígeno por lo que son los sulfatos. Ahora bien, va a depender del ambiente, va a depender el tipo de organismo o microorganismo que hace incidencia en el metal. Eso es para la parte microbiológica. Si nos vamos a lo que es corrosión normal, se asocia bastante lo que es corrosión a oxígeno. Sin embargo, no es lo óptimo.
realmente corrosión es cuando un material, y en preferencia se habla de metales, interactúan con el ambiente, ya sea un ambiente de agua o ya sea un ambiente de suelo. Es esa interacción o se ve afectado por esa interacción. Entonces no necesariamente se ve asociado a lo que es oxígeno. Se van a dar celdas de concentración de oxígeno, eso sí, que te pueden generar una diferencia de potencial y por ende se te va a corroer el metal. Se puede dar una celda de concentración de iones metálicos, va a haber una diferencia de potencial y por ende se va a ver afectado el metal. Entonces, en el espectro de lo que es corrosión, no necesariamente. Ahora bien, si nos vamos a la parte de las reacciones redox, lo que se corroe normalmente el ánodo, y sabemos que el ánodo es lo que pierde, digamos, electrones, donde ocurre la oxidación. Entonces, quizás por esa parte se podría asociar, pero es bueno entender que va a depender de la condición, que no necesariamente es oxígeno lo que interactúa, sino es que hay un ambiente, hay un electrolito y ese electrolito puede incidir de una u otra manera en el metal. O sea, condiciones que pueden cambiar, más no únicamente el oxígeno. Gracias. A la orden. Sí, otra preguntita ahí. Entonces, aunque se toman en cuenta varios factores, como usted mencionó, por identificar si se tiene corrosión microbiológica, Sí. Entonces usted puede decir que el potencial redox es un buen indicador, aunque no se deba tomar eso solamente en cuenta, pero sería un buen indicador para determinar si podría haber corrosión microbiológica. Eso para los años 40 tomó un indicador más confiable, más conociendo ya toda la tecnología que hay hoy en día, no te diría que sería la más confiable. Si me pregunta una de las más confiables para detectar si hay corrosión microbiológica, te diría que es el ADN. Porque en el ADN, cuando analizas el ADN y lo unes junto a la PCR, tú tienes un amplio espectro de todos los microorganismos que ahí existen con su población y si están vivos o no. Entonces, ese es uno de los métodos más apropiados, tanto para analizar el electrolito del ambiente como para analizar la metalurgia cuando se envía al laboratorio. Pero para los años 40 sí, ese era uno de los que se utilizaba o entendían en ese momento que era uno de los más confiables.